hoja de ruta que les he puesto a su consideración y esperando que, que la consideren adecuada. Vamos a empezar diciendo por qué es importante el análisis de contexto. Algunos de ustedes, por supuesto, ya lo saben, ya los han hecho, ¿no? Veo algunas caras conocidas de quienes han hecho esto verdaderamente a profundidad y de manera muy, muy especializada. Pero bueno, el análisis de contexto es importante eh, para nuestras organizaciones porque vivimos en un mundo dinámico, ¿no? ¿Quién iba a pensar antes de la pandemia que fuéramos a tener una pandemia y que fuera a cambiar tantas cosas de nuestras vidas? ¿Quién iba a pensar que la pandemia iba a traer una inflación generalizada en países desarrollados que no la habían tenido en décadas y que eso iba a cambiar la dinámica eh, eh, pues mundial? ¿Quién iba a pensar que iba a llegar un presidente disruptivo a los Estados Unidos de América, declarar una guerra comercial contra la segunda potencia económica más importante del mundo, que es China, y que eso a mediano plazo, que es donde estamos ya ahorita, nos ha beneficiado a nuestro país? Entonces, así de dinámico es. Es dinámico porque pues va pasando cosas, ¿no? Va ganando, por ejemplo, la ultraderecha en países de Europa, van ganando populismos de derecha en algunas regiones de América, van ganando populismos de izquierda también en algunos países. Entonces, de repente cambia el mapa mundial. Este año tenemos elecciones en más de una veintena de países y pues eso también va a cambiar la correlación de fuerzas, ¿no? Así de dinámico es el mundo y, por supuesto, impredecible, ¿no? Podríamos seguir con muchos ejemplos, lo de Rusia y Ucrania, lo de Israel y Palestina, etcétera. Entonces, esos cambios políticos, económicos, sociales, tecnológicos, por ejemplo, la inteligencia artificial. Hace poco más de un año estábamos viendo atónitos cómo el chat GPT podía, de alguna manera, por decirlo, conversar con nosotros, responder a preguntas de manera plausible, desarrollar trabajos que estábamos acostumbrados a hacer o a encargar, ¿no? Entonces, este es un cambio de paradigma y así va siendo. Y también ahí dice medioambientales. Soy de Guadalajara y en 3 semanas les doy la primicia que vamos a estar viviendo una situación que no hemos vivido en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la presa Calderón, que es la que abastece a las colonias del norte de Zapopan y de la propia Guadalajara a través de la presa de la planta potabilizadora de San Gaspar, ya está en mínimos históricos y la apuesta de abastecerla a través de una nueva presa que ya existía, pero que no tenía los tubos conectados para Calderón, que es la presa del Salto, pues no ha funcionado como estaba previsto. Esto no ha salido en ningún medio de comunicación, pero en 3 semanas el problema va a estar. Entonces, sequías, estiajes, huracanes como Otis en Acapulco, ¿no? Que es muy especial. ¿Por qué? Porque es una zona increíblemente poblada, la más poblada en la costa de México, ¿no? Más de 1 millón de habitantes viven en esa región. Puerto Vallarta completo no tiene ni 300,000. Entonces, si se fijan, si vamos viendo lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, pues va teniendo un impacto, queramos o no, en nuestras vidas. Todo eso va a afectar nuestras vidas y, por supuesto, va a afectar a nuestras organizaciones. Impactarlas, cuando digo afectarlas, no quiere decir necesariamente de una manera negativa. Quiere decir que vamos en esta nave y lo que pasa en esta nave, pues si se mueve, pues todos vamos en ella y todos lo sentimos, ¿no? Entonces pueden influir significativamente en la efectividad de nuestras intervenciones, de las organizaciones de ustedes y, por supuesto, en sus estrategias. Entonces, el análisis del contexto nos permite anticipar y prepararnos, ¿sí? En la medida de lo posible. En la medida de lo posible podemos anticipar y prepararnos cambios. Y, por ejemplo, una organización que trabaja en derechos humanos, como aquí hay algunas de ellas, necesita estar al tanto de los cambios legislativos que podrían afectar sus operaciones o la población a la que sirve, ¿no? O, por ejemplo, las designaciones de los titulares. Si ya viene un cambio
y si quien va a asumir es una persona que no tiene la trayectoria ni el compromiso, pues se avisoran tiempos difíciles para una organización porque no va a tener en la autoridad aliados para sus causas. Si en las plataformas de los partidos políticos no se encuentran puntualmente cuestiones relacionadas, en este caso que estamos platicando con los derechos humanos, pues entonces va a ser más difícil para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se va a traducir en presupuestos, no se va a traducir en propuestas, en decisiones, en recursos, no solamente económicos. Entonces, entender estos cambios antes de que sucedan permite adaptar estrategias y, en consecuencia, actuar de manera proactiva en lugar de hacerlo reactivamente. También nos permite el análisis de contextos ser más eficientes y eficaces. Acuérdense que no es lo mismo eficiencia y eficacia. Eficacia se enfoca en el resultado, no importa cómo lo conseguimos, ¿sí? No importa si seguimos el procedimiento o no, lo que nos encargaron está. La eficiencia tiene que ver con seguir el procedimiento y, en la medida de lo posible, en la mayoría de los casos, para eso existen los procedimientos, pues que sea pues con cumplimientos referentes de ahorro, referentes éticos, ¿sí? Etcétera. Entonces, una vez que recordamos que es eficiencia y eficacia, el análisis de contexto nos permite ajustarnos más a los dos conceptos. Al entender el entorno, podemos dirigir nuestros recursos de manera más eficiente. Y esto significa no solo utilizar nuestros fondos de una manera prudente, sino también asegurarnos de que nuestras decisiones y nuestras acciones tengan el máximo impacto posible. Por ejemplo, una organización que promueve la educación, como aquí hay algunas de ellas, puede encontrar en su análisis de contexto que ciertas políticas gubernamentales nuevas ofrecen oportunidades de colaborar en programas que antes eran inaccesibles, ¿sí? Ahora ya se habla en las propuestas de los candidatos de cuestiones específicas en materia de educación, ¿sale? Quienes están atrás de piso, como son ustedes, saben que algunas de esas cosas que se están proponiendo desde ahorita son muy difíciles de implementar, ¿sí? Pero también saben que algunas de ellas, con la colaboración de la sociedad, pueden representar una oportunidad para sus organizaciones. El análisis de contexto también nos va a servir para hacer colaboraciones estratégicas. El análisis fomenta estas colaboraciones con otras organizaciones y actores, y al entender las fuerzas en juego en nuestro entorno, entonces podemos identificar nuestros aliados potenciales y trabajar juntos hacia objetivos comunes, ¿no? De repente puede pasar que aparezca en el horizonte pues un enemigo común o un aliado común que antes no lo teníamos visto y que nos va a hacer converger con otras organizaciones, ¿de acuerdo? Esto es especialmente valioso en tiempos de crisis, donde la cooperación puede ser clave para una respuesta efectiva. Escuché con atención que algunos de ustedes tienen representaciones en países de Centroamérica. Yo soy consultor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. He trabajado en algunos lugares, como Honduras, El Salvador, que mencionaron, además de 13 países de América Latina y el Caribe. Y lo que nosotros vivimos aquí en México, de repente, pues es muy distinto a lo que se vive allá. Allá la desventaja es que hay una mayor precariedad en muchos ámbitos y eso les ha permitido una ventaja: cooperar. Cooperar entre organizaciones y cooperar con la asistencia internacional. Es algo que tenemos muy descuidado en México. Eh, Somos un país sumamente individualista y ese individualismo a ultranza incluso se refleja en las organizaciones, ¿sale? Podemos pensar que estamos juntándonos con otras personas para hacer algo y que estamos siendo colectivos en ese momento. Sin embargo, la visión de nuestra organización es que nosotros tenemos que hacerlo de alguna manera solos, porque ya definimos con nuestra organización los objetivos y no somos capaces en algunos casos de ponernos de acuerdo con otras organizaciones. En algunos casos límite de problemáticas sumamente graves como las que vivimos y que aquí hay quienes las han
eh, visto en primera fila, por ejemplo, en el tema de los desaparecidos, pues sabrán que no hay de otra que colaborar con los demás colectivos, como al final de cuentas sucede, ¿sale? Pero generalmente eso pasa en situaciones límite en nuestro país. No pasa cuando tenemos las condiciones adecuadas o no de suma urgencia para poderlo lograr. Entonces, esto nos permite también hacer esta colaboración. Nos permite también innovar y adaptarnos. Un buen análisis de contexto promueve la innovación y promueve la adaptabilidad. Si comprendemos las tendencias y los cambios en nuestro entorno, podemos ser pioneros en adoptar nuevas tecnologías o enfoques que nos permiten superar obstáculos y mejorar la calidad de nuestro trabajo. En resumen, el análisis de contexto no es solo un ejercicio académico, es una práctica vital que fortalece nuestra capacidad para servir efectivamente a nuestras comunidades, cumplir nuestra misión de manera más efectiva en un mundo cambiante. Tratar de entender qué es el análisis de contexto, ¿no? ¿Qué es esto a lo que estamos llegando? Bueno, es una metodología estructurada que se utiliza para comprender el entorno, nuestro entorno, ese entorno dentro del cual una organización opera, ¿sí? Es el proceso de examinar y de evaluar los factores externos que pueden influir en nuestro rendimiento y en nuestras estrategias. Y entonces tiene varios componentes clave, ¿no? Uno es el componente político, el económico, el social, el tecnológico, el legal y el medioambiental. Y ahí defino cada uno de ellos. El político, pues examina justamente el panorama político, incluyendo estabilidad, políticas gubernamentales, relaciones internacionales, incluso relaciones subnacionales con gobiernos nacionales. Y si vamos más allá, relaciones de gobiernos municipales con gobiernos estatales, ¿no? Eso es clave. En lo económico, el crecimiento económico, la desigualdad. Podemos crecer mucho, pero si el crecimiento se concentra en muy pocas personas, pues este crecimiento está sirviendo muy poco para la mayoría de las personas. ¿Sí? La inflación, la tasa de desempleo, la política fiscal, la política monetaria, lo social, estructuras sociales, demografía. Vamos a entrar en la tercera sesión a ver nuestras pirámides poblacionales. Y bueno, a mí me tocó ver un país de niños, ver un país de jóvenes. Eso me tocó. Repito, tengo 56 años y quien es mucho más joven que yo en este foro, le va a tocar al ver algo que yo no, que le va a tocar ver algo diferente a lo que yo vi. Le va a tocar ver un país de viejos, de personas envejeciendo y de personas cada vez más viejas, ¿sí? En el mismo territorio, en las mismas ciudades, pero un país totalmente distinto, ¿de acuerdo? Entonces, esas estructuras sociales tienen que ver con demografía, con la educación, eh, niveles educativos, con la cultura, esto es importantísimo, y con las tendencias de comportamiento. Por ejemplo, hoy vemos que por diversas circunstancias, en estas tendencias de comportamiento, nuestros jóvenes están prefiriendo tener un consumo orientado a la satisfacción inmediata, ¿no? Un concierto, una noche de antro, un viaje, etcétera. Todos esos cuestiones de comportamiento no se tenían hace pocos años. Hoy se tienen. ¿Por qué? Porque está el otro componente tecnológico, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque también está el componente económico donde no hay un incentivo para ahorrar de los jóvenes porque ven que no van a poder comprar una vivienda por más que trabajen no 8, sino 16 horas al día, ¿no? ¿Por qué? Porque no son tontos. Ellos están viendo cómo está la vivienda. Hoy en la mañana yo me despertaba y veía una nota de unas suites en Guadalajara que se llaman Toledo, Chapultepec, que bien podrían llamarse sarcófago, Chapultepec, porque pues no tienen ni 18 metros cuadrados de superficie y el costo de la renta es de 6,500 pesos.
Entonces, pues si los chavos están viendo que ese va a ser el costo de la vivienda y si además le agregamos que saben que no van a tener pensión, pues entonces ellos se dedican a vivir la vida mientras puedan vivirla en una vida de satisfacción inmediata. Y eso tiene que ver con los comportamientos que se van a reflejar en muchos aspectos. Esto es uno de un abanico de comportamientos que vamos a ver en distintos sectores y segmentos de la población. Luego tenemos las cuestiones tecnológicas, que justamente ya me metí desde otros puntos a tocarlas, que se enfocan, que evalúan, perdón, la innovación, la tecnología, la adopción de tecnologías, la infraestructura tecnológica, ¿no? El Internet, el tiempo que la gente pasa frente al Internet, la inteligencia artificial, los trabajos que van a ser desplazados por la inteligencia artificial, etcétera, ¿sí? Las cuestiones legales, ¿no? El marco legal, regulatorio, cómo afecta a la operación de la organización. Vaya que lo saben ustedes, ¿no? Un simple cambio en la ley hace que no se pueda deducir impuestos o que sea mucho más difícil hacerlo, etcétera, ¿sí? Y las cuestiones medioambientales, ¿no? Que van a considerar estos factores justamente medioambientales, cambio climático, sostenibilidad, sequía, estiaje, etcétera, ¿sí? Bueno, vamos a... Ok. Ahora bien, eso es el análisis de contexto. ¿Cuáles son las herramientas para hacer análisis de contexto? Tenemos tres, por lo menos. Estoy poniendo aquí tres. Una es el análisis PESTEL, que justamente es el acrónimo de lo que vimos en la lámina anterior. Político, P de político, E de económico, S de social, T de tecnológico, E de ecológico y L de legal. Por eso se llama PESTEL, ¿no? Eh, este lo vamos a ver. Este lo vamos a ver en esta sesión, si nos quedaba tiempo, el acordeón, si no la siguiente. Y este marco nos va a ayudar a identificar los factores macroambientales que afectan o que pueden afectar las áreas de operación de las organizaciones de ustedes. Luego tenemos el análisis SWOT, que bueno, la traducción al español ya saben ustedes, ¿no? Es FODA, ¿no? Es Strength, Weakness, Opportunities and Threats, o sea, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Ese no lo vamos a ver porque yo asumo que ese todo lo hemos hecho en todas las organizaciones, ¿no? Entonces ese creo que todos lo conocen. Asumo eso. Y además no nos ajustaría el tiempo. Y el análisis de actores, ese lo van a ver en este primer módulo, pero no conmigo. Ese lo van a ver con un especialista justamente en el mapeo de actores, ¿sale? Entonces esto nos da la oportunidad a nosotros de enfocarnos en una de las herramientas, el otro especialista en la dos, y asumo que la tercera ustedes la han hecho en más de alguna ocasión en sus organizaciones, empresas o en cualquier lugar, ¿no? Es algo muy común.